Cuando le pega un vistazo al cielo, ¿usted se siente que está sola? No, para nada, Horacio, para nada. No estamos solos. Estamos muy acompañados. ¿Con Y ahora quién? tenemos las pruebas. ¿Y con quién estamos acompañados? Estamos acompañados con gente tan inteligente o más que nosotros. ¿Nosotros somos inteligentes? Bueno, tratamos de serlo. ¿Y por qué no llegamos a ningún lado si somos inteligentes? Porque hubo algo que pasó en el camino, en la evolución nuestra, que justamente es la historia que hoy he querido contarles. La vamos a escuchar. Es una historia que es real, no se trata de ninguna ficción, no es una mitología, no es una fábula. Hace alrededor de 100 años se decodifican por primera vez los textos sumerios, es decir, aquellos que habían sido escritos por los sumerios en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. ¿Quién eran los sumerios? Los sumerios era un pueblo, el primer pueblo de la historia, parece ser el más antiguo, que habitaban en la zona del cercano Oriente Medio, entre el Tigris y el Éufrates, es decir, en la zona llamada Mesopotamia. Ahí vivían los sumerios. Cuando los científicos descifran esa escritura que se llama cuneiforme, se encuentran con una historia tan irreal, tan absurda, tan a lo mejor disparatada, que no le dieron importancia. ¿Por qué? Fíjese las cosas que decían los sumerios, Horacio. ¿Hace cuántos años? ¿6.000 años? Alrededor de 100 años descifraron esto que había sido escrito más o menos 6.000 años atrás, 7.000 años. Decían, por ejemplo, hablaban de viajes espaciales, hablaban de crear gente en frascos, hablaban de copiar personas y cosas por armas de luz, armas de sonido, cosas absolutamente extravagantes, tanto como la mitología griega. Por eso no se le dio importancia. Además mencionaban otra cosilla, que era la existencia de un supuesto 10º planeta del sistema solar, todo lo cual de ninguna manera existía en ese momento. Pero ¿qué ocurre? En los últimos años, estoy hablando de este siglo y no demasiado lejos, empieza a aparecer la aviación, mejor dicho, bien a principios del siglo, luego aparece el viaje por el espacio, después aparece la fertilización in vitro, la manipulación genética, aparece la clonación, y entonces uno se empieza a estremecer, porque caramba, todo eso es real, existe, no es ningún invento. Desde luego los sumerios no lo decían con esos términos porque carecían de la tecnología científica, de la terminología científica o técnica. Por ejemplo, si tenían que decir silla, a lo mejor decían eso es lo que uno se sienta. Lo mismo lo aplicaban al otro. Ellos al hablar de clonación hablaban de copiar hombres. A ver, vamos a poder entendernos. Usted me está hablando de los sumerios. Sí. Los sumerios eran hombres y mujeres que vivían en la Tierra. Así es. Pero estos hombres y mujeres que vivían en esta Tierra o en este planeta, ¿eran originarios de este planeta o habían llegado de otro lado? Esos que yo le estoy mencionando eran de aquí porque son los descendientes de los descendientes de los descendientes de los que llegaron del otro lado, del cual le voy a hablar ahora, que es el 10º planeta. Porque junto con toda esa historia que parecía fábula y resultó ser real, los sumerios hablaban de un 10º planeta que se llama Nibiru. Y contaban ellos que desde Nibiru, hace 455.000 años, había llegado... Perdón? 455.000 años. Ay, es mucho. Es mucho, sí, pero es 455.000 años, insisto. Llegó un contingente de personas que venían de ese planeta. Ahora, ese planeta, aunque a usted le parezca mentira, es del sistema solar. Y usted me dice, ¿y dónde está ese planeta? Claro, está. Horacio, ese planeta se sitúa cada 3.600 años entre Marte y Júpiter, en la zona de los asteroides. ¿Sabe qué son los asteroides, Horacio? Son los restos del choque que tuvo el planeta Nibiru en los comienzos, cuando se estaba formando el sistema solar. Irrumpe un extraño, que es el planeta Nibiru, choca contra la Tierra, la descabeza porque tenía una especie de protuberancia, quedan los espacios en órbita, y si usted va a un libro de astronomía, Horacio, va a ver que los asteroides no tienen una órbita circular como la de Marte, como la de Júpiter, tienen una órbita elíptica tan larga como la del planeta este. Y este planeta se caracteriza porque tiene una órbita tremendamente grande, tanto así que para dar una vuelta alrededor del Sol, para ir y volver, tarda 3.600 años. 3.600 años le lleva, o sea, 1.800 de vuelta y de ida 1.800 de vuelta. Y se ubica entonces entre Marte y Júpiter. En uno de esos viajes es cuando esta gente viene y baja en la Tierra. A ver, si usted me permite, Sí, usted cómo trajo no. unos gráficos que a lo mejor Ahí nos tenemos van a... uno que nos da idea del tamaño de la órbita. Yo quisiera que... Ahí está. Es A ver. una órbita elíptica muy, muy alargada. A ver, le facilito algo ¿Cómo con no? que marcar. ¿Cómo no? A ver. Acá tenemos, en rojo está la órbita de la Tierra. Ajá. Entre Marte y Júpiter está la órbita del planeta este, que se llama Nibiru, que es extensa. Ahora, acá lo que no he puesto es que
si yo hago un plano de los planetas, bueno, lamentablemente no escribe la pizarra, Bueno, no sí, importa. sí, sí, Escribe, claro, claro, Bueno. porque esta vino también del Del planeta X, planeta claro, X, bueno, mire. muy bien. ¿Qué quiere que haga? Esa raya me viene bien. Ahí está. Esta es el plano en que se mueven los planetas. Bueno, este planeta lo corta así. Todavía más perpendicularmente, lo corta a las otras órbitas. Y le voy a preguntar, Sí. ¿por qué eligieron asentarse en la Mesopotamia, Medio Oriente? Bueno, le digo, ¿cómo no? ¿Tiene una razón de ser? Sí. Ellos venían en realidad a buscar oro. Pero ¿Oro? No, oro. Pero no por razones comerciales. Pensé que a lo mejor eran tan codiciosos como los terrícolas. No, venían a buscar oro porque resulta que la atmósfera de ellos les pasaba lo que le está pasando ahora a la de la Tierra. Es decir, estaba tan contaminada y tan arruinada que se había deteriorado la capa más externa, la parte de estratosfera, y dejaba pasar los rayos cósmicos. Los científicos, que eran muy avanzados, le dijeron, la única forma de parar los rayos cósmicos es poner en suspensión en la parte más externa de la órbita. Ahí tenemos unas imágenes que incluso por esta señal por infinito hemos visto en los últimos días. No la veo bien, pero creo que es un hombre pájaro, ¿no? ¿Puede ser? El hombre pájaro era el nombre que le daban los sumerios, los descendientes de aquellos otros, a los astronautas. Como volaban, venían del cielo, le ponían alas y le ponían apariencia de pájaro. Bueno, como le estaba diciendo entonces, ¿por qué eligen la Mesopotamia? En realidad ellos vienen a la Tierra a buscar oro, le decía, porque necesitaban poner una fina capa de oro en suspensión en toda la estratosfera para evitar la infiltración de los rayos cósmicos. Usted escucha eso y dice, están diciendo tonterías. No. Hoy día, por ejemplo, la NASA, para proteger a los astronautas de los rayos cósmicos, en la única parte que queda expuesta, que es la visera del casco, adentro le pone una fina capa de oro en polvo. Creo que hay una pequeña coincidencia, ¿no? Ahora, usted me preguntó, Horacio, ¿por qué eligen la Mesopotamia? Claro. ¿Y por qué no eligieron la Argentina? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, hay unos cuantos extraterrestres, pero bueno, después vamos a hablar de eso. Buena pregunta. La eligen porque, primero que nada, que iban a sacar oro del Golfo Pérsico, que ahí detectaron que había oro. Pero resulta que en la misma zona coincidía, Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, que había mucha cantidad de bréas, asfalto, alquitranes, petróleo, en fin, todo aquello que ellos sabían que era combustible que iba a servir para sus tareas. Empiezan a sacar el oro, era muy poco el rendimiento. Entonces empiezan a buscar minas y descubren en el este de África. Y empieza la explotación de las minas. Pero ¿qué pasa? Estos señoritos venían del espacio. Entonces se dieron cuenta que el trabajo de obreros de mineros no era para ellos. Y entonces hicieron una reacción que se llamó el amotinamiento. Me había olvidado decirle que este grupo de gente, ellos mismos se llamaban los Anunnaki. Los Anunnaki eran ellos, los extraterrestres del 10º planeta. Se amotinan, entonces el jefe de la expedición, que era el más alto científico, un nivel extraordinario, empieza a decir, ¿qué hago ahora? ¿De dónde saco mano de obra? Empieza a mirar a los costados y ve cebras, leones, tigres, elefantes, todo lo que hay en África. Y también veía un ser que caminaba en 2 patas con mucho pelo, bastante tonto, estúpido, qué sé yo, que hablaba un poco mal, y eso es correcto, está demostrado que tenían huesoioides, así que hablaban. Vamos a usar ese. Le hacen el estudio genético y encuentran compatibilidad genética. Pero ¿qué pasa? Pasaba con ellos y los otros, con los Anunnaki, lo mismo que pasa con un caballo y un burro. Si usted los junta, tienen compatibilidad, pero el que resulta es un estéril, claro, que es la mula. ¿No es cierto? Mire las imágenes que hace muy pocos días hemos visto también. Ah, bueno, ahí estamos observando una interesante, justamente, imagen, que es la que nos muestra cómo ellos, los sumerios, los descendientes de aquellos extraterrestres, reflejan el acto en que se fabricaba en laboratorio un ser humano mediante la fertilización in vitro. Ahí está en esa imagen, fíjese qué interesante. Ve los frascos. Sí, yo me sorprendí porque lo he visto incluso en la pantalla de Infinito. Incluso a mí me sorprendía, porque cuando yo lo veía, dije, ¿cómo? ¿Clonación también hace 6.000 años? Pero esta no es la imagen de la clonación, que creo que la vamos a ver pronto, porque ellos hablaban de copiar hombres. Lo más lindo, copiar hombres. Lo más lindo es que los textos se ven reflejados y acompañados de imágenes de los grabados que lo afirman. En la de copiar hombres se ven los hombres uno al lado del otro igualitos, todos como idénticos. Si fuera Metrópolis, la película Metrópolis. No la vi. Ella es Marian Croco, ya venimos. Estamos con Marian Croco, nos está despertando
la curiosidad de ese planeta, del 10º planeta, El 10º planeta. y los sumerios y sus tablas, y hace 6.000 años, cómo relataron a partir de la herencia, no solamente de los gráficos, sino con coincidencias increíbles con la modernidad, ¿no? Exactamente, Horacio. Yo le había dicho en el bloque anterior que estaban buscando con quién sustituir a los trabajadores en las minas para extraer el oro. Y habían encontrado en esa fauna... Claro, una compatibilidad genética con lo que se llamaba el Homo erectus. Ajá. Entonces, ¿qué hace? El científico extrae óvulos de hembras de Homo erectus, los inseminan con células germinales de los Anunnaki de ellos, y obtienen un ejemplar perfecto, que es el que vimos recién en un gráfico que se ¿Y mostró. ellos qué características genéticas tenían? Semíticas. Semíticas. Semíticas, son claramente semíticas. Tanto cabe para los árabes como para los judíos. Son semíticos. Ajá. Entonces crean este primer trabajador, que le sale muy bien, pero le llamaban cabezas negras. No aclara si eran las cabezas negras, yo dedujo que eran enteros negros, ¿no? O sea que serían negros. Y los ponen a trabajar en las minas y les resultaron óptimos. Y les dieron una orden, los de arriba, porque me olvidé decir, que es mucha la información que hay para dar, que el contingente que bajó de 600 hombres no era todo el que vino. En órbita quedaba un contingente de 300, y ahí tenían los laboratorios donde hacían todas las cosas. Entonces, la orden era que los verdaderos extraterrestres, los Anunnaki, no tenían que mezclarse con los terrestres. Pero los terrestres eran estériles, ya le dije yo. Entonces, ¿qué pasa? Como eran estériles, ¿Cómo había se reproducían? Por eso, con clonación los hacían. ¿Por qué? Porque las mujeres extraterrestres se negaron a seguir gestando todos esos engendros que salían del laboratorio. Tenían que gestarlo ellas. Entonces, para evitar eso y evitar tener que clonarlos, ¿qué decidieron? Darles la posibilidad de ser fértiles. Otra operación, maniobra genética, y se transforma en, ¿cómo se llama?, fértil, la pareja del el primer hombre auténticamente terrestre. María, le tengo que hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es la comprobación científica de todo este relato? La comprobación científica es el relato, porque todo lo que dice... después le digo lo más importante. La pregunta. Sí. ¿Cuál es la comprobación científica de este relato? La traducción ha sido traducido o aceptado por los filólogos, los estudiosos de las lenguas, que eso es auténticamente así. No hay forma de confundirlo, además está avalado por las imágenes que acompañan a las palabras. Las imágenes avalan los textos. ¿No es una interpretación libre? No, imposible. Imposible interpretar libremente cómo se copia nombre y hacerlo los hombres uno igual al otro, uno al lado del otro. ¿Y volvieron a la Tierra? Volvieron muchísimas veces, 126 veces hasta ahora. ¿Y hubo contactados? No, eso no le podría decir, porque ahí la historia todavía falta para que termine el relato que yo le estaba haciendo. Bueno, la escuchamos. Porque a partir del momento que les da la posibilidad de procrear, bueno, pues se ocupan de procrear y crece el número de una forma tan desmesurada que se volvió complicada la cosa para manejar a esta gente. Porque yo olvidé decirle que el Homo erectus, según el mismo relato sumerio, era zoofílico y sodomita. Tenía malas costumbres. Entonces, bueno, era sexomaníaco. La cuestión es que aumenta mucho la población de los nativos, digamos así, que eran la mano de obra. Entonces, los extraterrestres les prohibieron a los mismos, a los Anunnaki, que tuvieran relaciones con los otros. Pero ahí aparece aquello de que les gustaron las hijas de los hombres, a los dioses, se unieron a ellas, eso en el relato bíblico está, porque la Biblia es una metáfora del Génesis sumerio. Es maravilloso como coincide, es una metáfora exacta. ¿Y estos sí. Hombres y mujeres ya clonados, según su relato, tenían inteligencia? Sí, eran inteligentes, eran torpes, inteligentes, relativamente inteligentes, mucho más que el Homo erectus. ¿Le habían transferido inteligencia? Bueno, o tenía inteligencia viene con tienen una mitad extraterrestre, una gente muy evolucionada, obviamente sí. Entonces ahora, se puede decir sí. que hoy por hoy todos los seres humanos que tengan ese origen tienen origen extraterrestre. Todos, no hay uno que se salve. Toda la humanidad viene de allí. No hay alguien que venga de otro lado, toda viene de allí. A pesar de la prohibición, se mezclaron, siguieron mezclándose, los que se mezclaron quedaron castigados, no pudieron volver a su planeta, completamente castigados, pero nosotros venimos de ¿Y por qué se fueron? Se fueron porque cuando el planeta daba la vuelta por detrás del Sol, o sea que pasaba entre Marte y Júpiter, el planeta seguía su ruta de vuelta hacia hasta 1800 años más adelante. Después volvía, cada vez que volvía, venían de nuevo. Y se producía paulatinamente, cada vez que ellos venían, que se iban, bajaba la cultura. Se volvía como la edad de las cavernas. Volvían ellos y volvía a empezar todo de nuevo.
la cultura volvía a empezar, florecían las artes, en fin, lo poco, ¿La lo NASA precario. ha demostrado que esto existe? La NASA demostró que existe el 10º planeta. Esa es la cuestión. Por ahí pasa lo más lindo. Hace cosa de 20 años, un astrónomo de California llamado Brady constató que había un cuerpo de bastante tamaño, mucho más que la Tierra, que perturbaba la órbita del cometa Halley. Y lo describió así, dijo que calculó él que tenía una órbita de 1800 años, se equivocó en la mitad, ¿no? Posteriormente, en el 83, el satélite IRAS de la NASA, que es el satélite infrarrojo que se llama, lo detecta 2 veces al planeta X. Por último, en 1987, la NASA llama a conferencia de prensa en el centro Ames de California y anuncia que fue detectado el planeta X, con las mismas características que le daban los sumerios. Una órbita elíptica que corta casi perpendicularmente a las de los demás planetas y que tiene un tamaño muy voluminoso. Preguntados por los periodistas cuándo se suponía que volverían a aparecer por acá, o que se acercaría de nuevo el planeta, llegamos a que sería dentro de 600, 700 años. Ahora, la historia no terminaba en el punto donde habíamos dejado, porque llegó un momento que estaban muy molestos los extraterrestres por esa cantidad de gente, porque eran muy de malas costumbres, Horacio. Malas costumbres. Eran muy sexomaníacos los nuevos especímenes terrestres, la mezcla de ellos con los otros. Entonces, ¿qué hacen? Quieren aniquilarlos con una peste. Les salió mal, ¿por qué? Porque una parte del nuevo ejemplar, de la Adapa, que la Biblia le llamaría el Adán, tenía una parte de la evolución desde el mono, o sea que tenía los anticuerpos para defenderse de los elementos de acá, de la Tierra. O sea que le salió mal el tema de la peste. Después probaron de matarlos por hambre. ¿Sabe qué pasó? Pasó que se empezaron a comer entre ellos. Entonces decidieron hacer uso de un fenómeno que se acercaba, porque había terminado la última glaciación, no hacía demasiado, se había acumulado mucho hielo en la Antártida. Y el acercamiento del planeta que se estaba acercando, Nibiru, producía tironeamientos gravitacionales, que suponían ellos, iba a hacer desprender hielo en masa de la Antártida. Cuando ese hielo subiera, que es lo que está pasando ahora, pero por otra razón, que es el efecto invernadero, sabían que iba a haber una gran inundación, una gran evaporación y un consecuente diluvio. Entonces, ¿qué hicieron? Se subieron a su nave, se fueron a la órbita a esperar a que pasara todo. Y pasó. Gran parte de esa humanidad desapareció, pero quedó algo. Al año bajaron muy muertos de hambre, según dicen los textos. Entonces les enseñaron a los que quedaron, ya los quisieron educarlos de entrada, les enseñaron a sembrar en las laderas de las montañas, en fin, una serie de cosas para recuperar lo sabido antes. Yo una pregunta, Sí. ¿Por qué no se difunde masivamente esta novedad? Esa es la pregunta del millón, Horacio. ¿Sabe por qué? Porque esto es una bomba de hidrógeno. Yo ya califico esta noticia, ya no es noticia, esto es una bomba de hidrógeno, porque hace mover todos los cimientos del establishment cultural, social, histórico del planeta Tierra. Por eso no se conoce. ¿A usted qué le parece? ¿Y qué fueron aquellos hombres guías espirituales de la humanidad? Estoy hablando de Cristo, de Moisés, de Mahoma. ¿De dónde salieron? Esa es una linda pregunta. Supongo que tenían un componente más importante de la herencia que los demás, como un Einstein, por ejemplo, un Freud, qué sé yo, tantos. ¿Y cuánto tienen que ver o cuánto tuvieron que ver con estos seres extraterrestres? Esa es la respuesta que le di. O sea, que pienso que algunos tienen más componentes, se han mezclado menos que otros. Sin ir más lejos, el pueblo judío es el único que cumplió al pie de la letra lo que le dijeron los extraterrestres. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo judío fue el primer pueblo monoteísta, y ellos le enseñaron que había un solo Dios. Y los demás, cuando ellos se van, 3000 años antes de Cristo se van, los extraterrestres de vuelta a su planeta, los demás se dedicaron a adorarlos a ellos, llamándoles dioses a ellos. Y los judíos decían, no, hay un solo Dios. Se mantuvieron no solamente en el monoteísmo, se mantuvieron en no mezclarse. La orden era no mezclarse. Analice los premios Nobel. Horacio, se va a encontrar, el 90% son judíos. ¿Y dónde queda la religión? ¿Cómo se la ubica? En ese A, la invito otro día. Bueno. Y me lo cuenta. ¿Cómo no, Horacio? Con mucho gusto. Y volvemos. Claro que quedan más preguntas que respuestas. Pero el hombre creo que esencialmente es pregunta. Y quedó suspendido la religión. Y cuando le pregunté sobre Moisés, Cristo, Akenatón, Mahoma,
¿Eran extraterrestres? Cuando nos reencontremos, el Son Infinito. Ahí va.